Bienvenidos. Lo que voy a analizar hoy es uno de los giros diplomáticos más extraordinarios y reveladores que he presenciado en décadas estudiando las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Hace apenas unas semanas, Donald Trump llamaba a Gustavo Petro un hombre enfermo que fabrica cocaína y la vende a Estados Unidos. Lo acusó de ser un líder ilegal del narcotráfico, amenazó con intervención militar, impuso sanciones personales contra él, su familia y miembros de su gabinete. Y la semana pasada, estos dos hombres se sentaron juntos en la oficina oval durante casi 2 horas. Intercambiaron regalos, sonrisas y apretones de mano, y Trump declaró que Petro era terrific, fantástico, que se llevaron de maravilla. Si esto les parece desconcertante, confuso, incluso absurdo, es porque lo es, pero también es profundamente revelador de cómo funciona realmente el poder en el sistema capitalista global. Déjenme empezar por establecer el contexto de esta relación, porque sin entender la historia no podemos comprender el presente. Colombia ha sido durante décadas el aliado más cercano de Estados Unidos en América del Sur. No es una exageración. Desde el año 2000, cuando se implementó el Plan Colombia, Estados Unidos ha invertido más de 12.000 millones de dólares en asistencia militar y económica a este país. Colombia permitió bases militares estadounidenses en su territorio. Cooperó estrechamente en operaciones antinarcóticos. Alineó su política exterior con Washington en prácticamente todos los temas importantes. Era el ejemplo que Estados Unidos señalaba cuando quería demostrar que su intervención en América Latina podía funcionar. Pero aquí está lo que rara vez se menciona cuando se celebra esta alianza. El Plan Colombia fue diseñado fundamentalmente para servir intereses estadounidenses, no colombianos. La guerra contra las drogas que Estados Unidos financió en Colombia nunca tuvo como objetivo real eliminar el narcotráfico. Si ese hubiera sido el objetivo, habría fracasado espectacularmente, porque hoy Colombia produce casi el 70% de toda la cocaína del mundo, más que nunca en su historia. Lo que el Plan Colombia realmente logró fue consolidar el control estadounidense sobre un país estratégicamente ubicado, debilitar movimientos insurgentes de izquierda y crear una relación de dependencia militar y económica que beneficiaba a los contratistas de defensa estadounidenses y a las élites colombianas que cooperaban con Washington. Gustavo Petro representa una ruptura histórica con este modelo. Es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Fue guerrillero en su juventud, miembro del M-19, un movimiento armado que eventualmente se desmovilizó y entró en la política democrática. Durante décadas, Petro ha sido un crítico feroz de lo que él llama el imperialismo estadounidense. Ha denunciado las intervenciones militares de Washington en la región. Ha cuestionado la guerra contra las drogas como una política fracasada que criminaliza a los campesinos pobres mientras ignora las causas estructurales del narcotráfico. Y desde que asumió la presidencia en 2022, ha intentado reorientar la política colombiana hacia una mayor independencia de Estados Unidos. Esta es la persona que Trump llamó terrific después de 2 horas de conversación. La contradicción es evidente, pero la explicación no es tan difícil de encontrar si entendemos cómo funciona realmente la política exterior estadounidense. Déjenme llevarlos a través de la cronología de esta relación para que vean el patrón. Todo comenzó apenas 6 días después de que Trump asumiera su segundo mandato, en enero de 2025. Trump ordenó vuelos de deportación de colombianos indocumentados. Petro se negó a permitir que esos aviones aterrizaran en territorio colombiano, argumentando que los deportados estaban siendo tratados de manera indigna, esposados como criminales. Trump respondió con furia.
Amenazó con aranceles del 25% a todos los productos colombianos. Amenazó con prohibiciones de viaje y restricciones de visa. Colombia eventualmente cedió y aceptó los vuelos, pero el daño a la relación estaba hecho. Las cosas empeoraron dramáticamente en septiembre de 2025. Petro viajó a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Participó en protestas y en un momento extraordinario públicamente instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump. Llamó a Estados Unidos cómplice de genocidio, refiriéndose a Gaza. El Departamento de Estado respondió revocando la visa de Petro. Era una humillación diplomática sin precedentes para un presidente en ejercicio de un país aliado. En octubre, la administración Trump fue más lejos. El Departamento del Tesoro impuso sanciones personales contra Petro, su familia y miembros de su gabinete. Lo colocaron en la llamada lista Clinton, una designación reservada normalmente para narcotraficantes y criminales internacionales. Trump públicamente acusó a Petro de traficar cocaína. Sugirió que podría enfrentar el mismo destino que Nicolás Maduro, quien había sido capturado en una operación militar estadounidense semanas antes. Era una amenaza apenas velada de intervención militar contra un presidente democráticamente electo de un país aliado. Y luego de repente todo cambió. Una llamada telefónica de 1 hora entre los dos líderes facilitada por el senador Rand Paul. Trump invitó a Petro a la Casa Blanca. Petro aceptó. Y el 3 de febrero de 2026, ahí estaban caminando juntos por los pasillos del poder estadounidense, intercambiando libros y gorras, declarando que la reunión había sido un éxito. Ahora quiero que reflexionen sobre lo que esto nos dice sobre la naturaleza del poder en el sistema internacional. Trump no cambió de opinión sobre Petro porque descubrió nueva información o porque fue persuadido por argumentos racionales. Cambió de táctica porque la confrontación directa no estaba funcionando y porque necesitaba algo de Colombia. La pregunta que debemos hacernos es qué necesitaba y qué obtuvo. La respuesta tiene múltiples capas. Primero está la cuestión de Venezuela. La administración Trump capturó a Nicolás Maduro en una operación militar y lo llevó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Esta acción desestabilizó completamente la región. Colombia comparte una frontera de más de 1.300 kilómetros con Venezuela. Si la situación venezolana se deteriora aún más, Colombia enfrentaría una crisis migratoria masiva y el fortalecimiento de grupos armados que operan en la zona fronteriza. Estados Unidos necesita la cooperación colombiana para manejar las consecuencias de su propia intervención en Venezuela. Segundo está el tema del narcotráfico, aunque no de la manera que Trump presenta públicamente. Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo y la política de Petro de erradicación voluntaria, permitiendo que los propios campesinos arranquen las plantas de coca en lugar de fumigarlas con químicos o destruirlas militarmente, ha sido criticada por Washington como blanda. Pero aquí está la realidad que nadie quiere admitir. Ninguna política antinarcóticos ha funcionado en Colombia, ni la militarizada que Estados Unidos prefiere, ni la voluntaria que Petro promueve. La producción de cocaína sigue aumentando año tras año sin importar qué gobierno esté en el poder o qué estrategia se implemente. La razón es estructural. Mientras exista demanda de cocaína en Estados Unidos y Europa, habrá oferta desde países como Colombia. Mientras los campesinos colombianos no tengan alternativas económicas viables, seguirán cultivando coca porque es lo único que les permite sobrevivir. La guerra contra las drogas no es un fracaso accidental, es un fracaso estructural
que perpetúa las condiciones que dice combatir, pero admitir esto requeriría cuestionar todo el marco de la política antinarcóticos estadounidense, y eso es algo que ningún presidente, ni Trump, ni ningún otro, está dispuesto a hacer. Entonces, ¿qué logró realmente esta reunión? Desde la perspectiva de Trump, obtuvo una foto de victoria. Pudo presentarse como un negociador magistral que convirtió a un enemigo en amigo. El hombre que él mismo había demonizado como narcotraficante ahora aparecía sonriendo a su lado en la oficina oval. Es teatro político puro, diseñado para consumo doméstico. Los votantes estadounidenses que no siguen los detalles de la política latinoamericana solo ven que Trump domó a otro líder extranjero. Desde la perspectiva de Petro, la situación es más compleja y reveladora. Petro llegó a la Casa Blanca con sanciones personales que congelan sus activos y los de su familia. Llegó con su visa revocada, viajando con un permiso especial de corto plazo. Llegó representando a un país que ha sido amenazado con intervención militar por el presidente que ahora lo recibía con abrazos. Y sin embargo, se sentó, sonrió, aceptó una gorra de Make America Great Again y declaró que la reunión había sido entre iguales con diferentes formas de pensar. Algunos analistas han interpretado esto como una capitulación de Petro. Yo tengo una lectura diferente. Creo que Petro entiende algo fundamental sobre el poder que muchos observadores pasan por alto. El poder estadounidense en América Latina ya no es lo que era. Trump puede amenazar, puede insultar, puede imponer sanciones, pero su capacidad real para forzar cambios de política en países como Colombia es limitada. Petro sobrevivió las sanciones, sobrevivió las amenazas, su popularidad doméstica no colapsó y al final fue Trump quien tuvo que invitarlo a Washington para negociar. El momento más simbólico de toda la reunión fue cuando Petro tomó la gorra roja de Make America Great Again que Trump le regaló, sacó un bolígrafo y le agregó una S para que dijera Make America's Great Again, hacer grandes a las Américas en plural. Trump probablemente no entendió la profundidad de ese gesto, pero para cualquiera que conozca la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, el mensaje era claro. La grandeza no puede ser solo estadounidense, no puede construirse sobre la subordinación de los países vecinos. O todos prosperamos juntos o el sistema está condenado a generar conflictos perpetuos. Ahora quiero ampliar el análisis para examinar qué nos dice este episodio sobre el estado actual del poder estadounidense en el hemisferio, porque lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Colombia no es un caso aislado, es parte de un patrón más amplio que incluye las tensiones con México, la ruptura con Canadá y la creciente influencia de China en toda la región. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos ejercía un control casi absoluto sobre América Latina. La doctrina Monroe, articulada en 1823, declaraba que el hemisferio occidental era zona de influencia exclusiva estadounidense. Cualquier gobierno que desafiara esta premisa enfrentaba consecuencias severas. Golpes de Estado respaldados por la CIA derrocaron gobiernos democráticos en Guatemala, Chile, Brasil, Argentina. Intervenciones militares directas ocurrieron en República Dominicana, Granada, Panamá. El mensaje era claro: en las Américas Washington decide, pero ese mundo ya no existe. El poder estadounidense se ha erosionado no porque Estados Unidos se haya debilitado en términos absolutos, sino porque otros actores se han fortalecido y porque los países latinoamericanos han desarrollado mayor capacidad de resistencia. China ha emergido como un socio comercial crucial para prácticamente todos los países de la región. Brasil, México y Argentina tienen economías lo suficientemente grandes como para no depender exclusivamente del mercado estadounidense.
Y líderes como Petro, López Obrador, Lula han demostrado que se puede desafiar a Washington y sobrevivir políticamente. Trump representa un intento de restaurar el viejo orden mediante la fuerza bruta, sus amenazas arancelarias, sus sanciones personales, sus insinuaciones de intervención militar. Todo esto refleja una nostalgia por una época en que Estados Unidos simplemente daba órdenes y los demás obedecían. Pero la estrategia no está funcionando. México no ha capitulado ante las amenazas arancelarias. Canadá está forjando alianzas con China. Y Colombia, a pesar de todas las presiones, sigue gobernada por un presidente que critica abiertamente la política estadounidense. La reunión entre Trump y Petro debe entenderse en este contexto. No fue una victoria para Trump ni una derrota para Petro. Fue el reconocimiento tácito de que la confrontación total no beneficia a ninguno de los dos. Trump necesita cooperación colombiana para manejar el desastre que ha creado en Venezuela. Petro necesita que se levanten las sanciones que afectan a su familia y que limitan la capacidad de Colombia para operar en el sistema financiero internacional. Ambos tienen incentivos para moderar el conflicto, al menos temporalmente. Pero quiero ser claro sobre algo. Esta distensión es frágil y probablemente temporal. Los intereses estructurales que generaron el conflicto no han cambiado. Trump sigue creyendo que tiene derecho a dictar la política antinarcóticos de Colombia. Petro sigue creyendo que la guerra contra las drogas es un fracaso que debe abandonarse. Trump ve a América Latina como un patio trasero que debe controlarse. Petro ve la relación como una que debe basarse en respeto mutuo entre iguales. Estas visiones son fundamentalmente incompatibles. Además, Petro termina su mandato en agosto de este año. Las elecciones colombianas determinarán si su proyecto político continúa o si Colombia regresa a gobiernos más alineados con Washington. Trump y sus asesores lo saben perfectamente. El senador Bernie Moreno, republicano de Ohio, nacido en Colombia, que asistió a la reunión, lo dijo explícitamente. Esperamos trabajar con la administración Petro durante sus últimos meses en el cargo. El mensaje implícito es claro. Están esperando que termine el gobierno de Petro para restaurar la relación tradicional de subordinación. Ahora quiero analizar lo que todo esto significa desde una perspectiva de clase, porque esa es siempre la pregunta fundamental que debemos hacernos. ¿Quién se beneficia de la relación entre Estados Unidos y Colombia tal como está estructurada? ¿Y quién paga los costos? Los principales beneficiarios de la alianza tradicional han sido las élites de ambos países. Las corporaciones estadounidenses obtuvieron acceso a recursos naturales colombianos, contratos de defensa lucrativos y un ambiente favorable para la inversión. Las élites colombianas obtuvieron protección militar contra movimientos insurgentes que amenazaban sus propiedades y privilegios, acceso al mercado estadounidense y legitimidad internacional por su alineamiento con Washington. Era un arreglo mutuamente beneficioso para quienes ya tenían el poder. Los perdedores han sido los pueblos de ambos países, aunque de maneras diferentes. Los colombianos han sufrido décadas de violencia, desplazamiento y violaciones de derechos humanos en nombre de la guerra contra las drogas y la contrainsurgencia. Los campesinos que cultivan coca lo hacen porque no tienen alternativas y las políticas de fumigación y erradicación forzada destruyen sus medios de vida sin ofrecerles nada a cambio. Las comunidades indígenas y afrocolombianas han sido particularmente afectadas, perdiendo tierras ancestrales a manos de grupos armados y proyectos de desarrollo impuestos desde fuera. Los estadounidenses también han pagado costos, aunque menos visibles.
Miles de millones de dólares de impuestos han financiado una guerra contra las drogas que no ha reducido ni la producción ni el consumo de cocaína. Esos recursos podrían haberse invertido en tratamiento de adicciones, educación, salud pública. En cambio, enriquecieron a contratistas militares y mantuvieron un aparato de seguridad que sirve a intereses corporativos más que a ciudadanos comunes. Petro intentó cambiar esta ecuación. Su política de paz total busca negociar con todos los grupos armados en lugar de combatirlos militarmente. Su enfoque de erradicación voluntaria de coca intenta ofrecer alternativas a los campesinos en lugar de criminalizarlos. Su retórica antiimperialista busca redefinir la relación con Estados Unidos sobre bases más igualitarias. Son políticas imperfectas, con resultados mixtos, pero representan un intento genuino de hacer las cosas de manera diferente. Trump y sus aliados no pueden tolerar este tipo de desafío, no porque las políticas de Petro amenacen los intereses de seguridad de Estados Unidos, sino porque amenazan la idea misma de que Estados Unidos tiene derecho a dictar cómo deben gobernarse los países latinoamericanos. Si Colombia puede tener un presidente de izquierda que critica abiertamente a Washington y sobrevive, ¿qué mensaje envía eso a México, a Brasil, a Argentina? El ejemplo es peligroso para quienes se benefician del orden establecido. La ironía de la situación es extraordinaria. Trump, el hombre que se presenta como enemigo del establishment, está defendiendo exactamente los intereses del establishment en América Latina, las corporaciones que se benefician de la relación tradicional con Colombia, los contratistas de defensa, las empresas extractivas, el complejo industrial de la guerra contra las drogas. Todos ellos encuentran en Trump un aliado útil. Su retórica populista oculta políticas que sirven a los mismos intereses de siempre. Petro, por su parte, representa algo genuinamente diferente, aunque limitado. Como presidente de un país capitalista dependiente, solo puede hacer reformas marginales dentro del sistema existente. No puede transformar fundamentalmente las relaciones de clase ni en Colombia ni en el sistema internacional, pero su mera existencia en el poder, su capacidad de resistir las presiones estadounidenses y sobrevivir políticamente, abre espacio para imaginar alternativas. Déjenme ahora proyectar algunos escenarios posibles para el futuro de esta relación, porque entender hacia dónde podríamos ir es crucial para tomar decisiones informadas. El primer escenario es la restauración del orden tradicional. Petro termina su mandato en agosto. Un candidato más alineado con Washington gana las elecciones colombianas. Las sanciones se levantan, la cooperación militar se restablece y Colombia vuelve a ser el aliado incondicional que era antes. Este escenario es el que prefieren las élites de ambos países y es perfectamente posible dado el poder que conservan los sectores tradicionales en Colombia. El segundo escenario es la continuidad del conflicto de baja intensidad. Gane quien gane en Colombia, las tensiones estructurales entre la visión estadounidense y las aspiraciones latinoamericanas de mayor autonomía persisten. Hay momentos de distensión como la reunión de esta semana, seguidos de nuevas crisis cuando los intereses divergen. La relación oscila entre cooperación táctica y confrontación retórica sin resolverse nunca definitivamente. El tercer escenario es el más interesante desde una perspectiva transformadora. La resistencia de países como Colombia, México y otros a las presiones estadounidenses se consolida y se coordina. América Latina desarrolla instituciones propias de cooperación que no dependen de Washington. China y otros actores globales ofrecen alternativas económicas que reducen la dependencia del mercado estadounidense. El poder hegemónico de Estados Unidos en el hemisferio se erosiona gradualmente
abriendo espacio para modelos de desarrollo más autónomos. No puedo predecir cuál de estos escenarios prevalecerá. Depende de luchas políticas que aún no se han resuelto, de decisiones que aún no se han tomado, de movimientos sociales que aún están organizándose. Lo que sí puedo decirles es que el momento actual es de transición, de incertidumbre, de posibilidad. Quiero cerrar con una reflexión sobre lo que significa la gorra de Make America Great Again que Petro modificó en la Casa Blanca. Fue un gesto pequeño, casi trivial en apariencia, pero contenía una verdad profunda que Trump probablemente nunca entenderá. Las Américas, en plural, incluyen a más de 1.000 millones de personas desde Canadá hasta Argentina. Incluyen a pueblos indígenas cuyas civilizaciones existían miles de años antes de que llegaran los europeos. Incluyen a descendientes de africanos traídos como esclavos para trabajar en plantaciones. Incluyen a inmigrantes de todos los continentes que vinieron buscando una vida mejor. Esta diversidad extraordinaria no puede reducirse a una sola visión de grandeza definida desde Washington. Hacer grandes a las Américas requiere reconocer que la grandeza de uno no puede construirse sobre la subordinación de los demás. Requiere entender que el bienestar de los trabajadores colombianos y el bienestar de los trabajadores estadounidenses no están en contradicción, que ambos sufren bajo un sistema que beneficia a las élites a costa de las mayorías. Requiere construir solidaridad internacional en lugar de nacionalismos excluyentes. Trump y Petro se dieron la mano esta semana, intercambiaron regalos y cumplidos, pero las contradicciones fundamentales que los enfrentan no se resolvieron. No pueden resolverse mientras el sistema que genera esas contradicciones permanezca intacto. La verdadera grandeza de las Américas llegará cuando los pueblos de todo el hemisferio se liberen de las estructuras de dominación que los oprimen, ya sean impuestas desde Washington o desde sus propias capitales. Hasta ese momento, seguiremos viendo este espectáculo de confrontaciones y reconciliaciones, de amenazas y negociaciones, de enemigos que se convierten en amigos y amigos que se convierten en enemigos. Es el teatro del poder en un sistema que no puede ofrecer soluciones reales a los problemas que él mismo genera. Manténganse informados, manténganse críticos y nunca olviden preguntarse quién se beneficia cuando los poderosos hacen las paces. Nos vemos en el próximo análisis.